Muy buenos días, chicos de grado octavo. Espero se encuentren muy bien y cuidándose en casa, muy juiciosos, cuidando de su familia. Recuerden que el cuidado empieza por uno para que nuestra familia esté bien. El día de hoy vamos a realizar una clase, un tema nuevo que es multiplicación de monomios y polinomios. ¿Listo? Esto hace parte de seguir con nuestro tema de álgebra. Ya vimos adición y sustracción, ahora vamos con multiplicación. Pero para esto necesito que por favor saquemos nuestro cuaderno de álgebra, saquemos nuestros colores, nuestros esferos y lo más importante, el lápiz y el borrador. Y ahora vamos a copiar en nuestros cuadernos. Bueno, vamos a ver hoy lo que es la multiplicación de monomios. Entonces, para realizar la multiplicación de monomios, se debe recordar la siguiente propiedad de la potenciación. ¿Cuál es esa propiedad que debemos recordar? La de producto de potencias de igual base. ¿Qué nos decía esta propiedad? Que si un número pertenece a los números reales y sus exponentes pertenecen a los enteros, entonces que a a la n por a a la m es igual a la n más m, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar la misma base y sumar sus exponentes, ¿listo? También para el producto de monomios, entonces debemos tener en cuenta tres leyes. La primera es la ley de signos, la segunda es la ley de los coeficientes y la tercera es la ley de los exponentes. Resulta que la ley de signos nos dicen que en el producto de dos o más factores, cuando me hablan de producto me hablan de multiplicación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si la cantidad de factores negativos es par, el resultado va a ser una cantidad positiva, ¿sí? Y que en cambio, si la cantidad de factores negativos es impar, entonces el resultado va a ser una cantidad negativa. Eso se refiere a los signos, a la multiplicación de signos entre dos monomios, ¿sí? O entre polinomios. Ahora vamos a ver lo que es la ley de los coeficientes. Recuerden que cuando me hablan de coeficientes me hablan del número que está representando el término, ¿sí? Ya puede ser 1, puede ser raíz de 3, puede ser un tercio, ¿sí? Usamos tanto los naturales como los enteros como los racionales. ¿Qué pasa acá? Me dicen que el coeficiente de un producto de dos o más factores es el producto, o sea, la multiplicación de los coeficientes de cada uno de los factores. Ya ahorita vamos a ver esto un poco más claro en un ejemplo. Y por último, tenemos la ley de exponentes, que es la misma propiedad que les presentaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces nos dicen que para multiplicar dos o más potencias de igual base, se debe dejar la base y se deben sumar luego sus exponentes. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poquito más claro esta primera parte. Entonces vamos a poner como ejemplo en nuestros cuadernos que haya el producto de los siguientes monomios. El primer monomio que me dice un quinto x a la 6 por y al cuadrado por menos 2 tercios x al cubo y. ¿Cómo soluciono eso? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es identificar cómo van los signos. Entonces si acá tengo un positivo y aquí un negativo, entonces me va a quedar negativo. Luego yo tengo que hacer la multiplicación, en este caso es de racionales. ¿Cómo se multiplican los racionales? El numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces, 1 por 2, 2, y 5 por 3, 15. ¿Cierto? Entonces me da menos 2 quinceavos. Y ahora sigo con los exponentes, entonces tengo x acá y x acá, que serían la misma base, entonces dejo x y sumo sus exponentes. ¿Cuáles serían los exponentes? 6 y 3, y 6 más 3, 9, ¿cierto? Y hago lo mismo con el siguiente término de misma base, que sería y. Entonces dejo y voy a sumar sus exponentes. Entonces 2 más un 1 que tiene aquí imaginario me da
menos 2/15 x a la 9 y al cubo. Y ese ya sería el resultado para la multiplicación de mis monomios. Ahora vamos a hacer este que tiene 3 monomios, ¿sí? Es exactamente igual. Primero signos, más por más por más, me va a dar más, si yo quiero lo pongo, si no, no. Listo. Y multiplico los numeradores por los denominadores. Entonces, este, ¿cierto? Me da 3 por 2, 6. Y 6 por 5, 30. Y luego los numeradores, los denominadores. 4 por 3, 12. Y 12 por 4, entonces si quieren lo hacen a un ladito. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4 y me da 30/48. Listo, ya tengo el coeficiente. Ahora voy a multiplicar las letras. Entonces, A y A. Tengo misma base y sumo sus exponentes. 2 más 3, 5, más 1, 6. Y ahora vamos con la B, ¿cierto? Porque los tres términos tienen B. Entonces, B, y sumo sus exponentes. 5 más 2, 7, más 3, 10. Listo, ese sería el resultado, pero recuerden algo que yo siempre les he dicho, cuando se pueda simplificar, debemos simplificar. ¿Qué le podemos ahí sacar? Saquémosle mitad. Mitad de 30, 15, mitad de 48, para los que todavía no sabemos sacar mitad, entonces es dividir entre 2, entonces 2 por 2, 4, 4, 0, y 4 por 2, 8, a 8, 0. La mitad de 48 sería 24. ¿Qué le puedo sacar ahora? Tercera. Tercera de 15, 5, y tercera de 24, 8, ¿cierto? Y el resultado sería, lo voy a poner más abajo, 5/8 de A a la 6 por B a la 10. Y así nos quedaría bien el resultado para esta multiplicación de monomios. Es un pequeño ejemplo, chicos, ya más adelante vamos a verlo un poquito con números enteros. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver el producto de un polinomio por un monomio. Exacto, por un monomio. ¿Listo? Entonces me dice que en la multiplicación de un polinomio por un monomio se debe aplicar la propiedad distributiva. Entonces nos toca recordar un poquito cómo era que resolvíamos la propiedad distributiva. Entonces aquí debemos multiplicar cada término del polinomio por el monomio y debemos tener en cuenta el producto de monomios. ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí en la parte amarilla yo puse unos ejemplos y el primero me dice que multiplique 3x por 4x más 7y, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿O qué es lo primero que yo debo identificar? ¿Quién es el monomio? Entonces, ¿quién sería el monomio? ¿3x o 4x más 7y? Muy bien, el monomio es 3x, porque recuerden que un monomio es el que tiene signo, coeficiente y parte literal, pero tiene un solo término. Sí, en cambio aquí, entre el paréntesis, ya vemos dos términos. Listo, me dicen que primero tenga en cuenta la ley de los signos. Entonces yo voy a empezar. Más por más, más. ¿Sí? Luego que los coeficientes, entonces 3 por 4, 12. Y que luego tenga en cuenta los exponentes, entonces x por x tengo la misma base, entonces dejo la misma base que sería x y sumo los exponentes. ¿Por qué al cuadrado? Porque imaginariamente este 3x tiene un 1 e imaginariamente esta x tiene un 1 y 1 más 1 me da 2. Por eso es que da 12x al cuadrado. Y para ya darle solución a este monomio por polinomio, tengo que multiplicar el monomio por el segundo término del polinomio. Entonces, más por más,
más 3 por 7, 21, y x por y me da xy. ¿Listo? Y esa sería la solución a esta multiplicación de monomio por polinomio. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo un poquito más larguito. Me dicen que multiplique 3x al cuadrado por 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x menos 2. Yo identifico primero el monomio. ¿Cuál es el monomio? Muy bien, 3x al cuadrado. Quiere decir que este monomio lo debo multiplicar por cada uno de los términos del polinomio, ¿cierto? Entonces tengo acá, ¿cuál es el primer término del polinomio? 2x al cubo, entonces cojo 3x al cuadrado por 2x al cubo, entonces 3 por 2, 6, y x al cuadrado por x al cubo, tengo la misma base que sería x y sumo los exponentes, sería 5, entonces el primer término me daría 6x a la 5. Ahora vuelvo y hago el mismo proceso, inicio con el signo, más por menos, menos. 3 por 3, 9, y x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4, ¿sí? Primero signo, coeficiente y por último parte literal, y tengo en cuenta los exponentes. Voy con el tercer término del polinomio por el monomio, entonces 3x al cuadrado por 4x, entonces más por más, 3 por 4, 12, x al cuadrado por x me da x al cubo. ¿Por qué x al cubo? Porque este x al cuadrado tiene un 2 y cuando la x no tiene nada, imaginariamente tiene un 1 y 2 más 1 me da 3, por eso me da x al cubo. Y nuevamente hago el mismo proceso ya terminando el último término del polinomio. Entonces más por menos, menos 3 por 2, 6 y x al cuadrado por nada me da x al cuadrado. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo subrayamos cómo sacamos esta operación, ¿sí? Entonces yo multipliqué acá 3x cuadrado por 2x al cubo y eso me dio esto. Luego usé estos dos términos, luego estos dos términos y por último estos dos. Por el día de hoy solamente vamos a ver estas dos primeras partes y la próxima clase entonces vamos a hacer una pequeña clase de participación para que por favor estudien muy bien este tema para que puedan ganar sus positivos. Síganse cuidando chicos en casa y nos vemos en una próxima oportunidad. Les envío un abrazo muy grande. Chao chicos.